Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente prefiere ignorar porque aceptarlas significaría admitir que existe una oscuridad más profunda de la que nos gusta imaginar. A veces, el mal se disfraza de bondad. Se presenta con una sonrisa amable y manos que prometen ayudar. Y cuando nos damos cuenta de la verdad, ya es demasiado tarde. Esta es mi historia. Mi nombre es Roberto, y soy de un pueblo pequeño en las montañas de Veracruz. Lo que voy a contarles sucedió hace algunos años, pero cada noche sigo reviviendo esos momentos. Cada noche despierto empapado en sudor, con el eco de esos gritos resonando en mis oídos. Todo comenzó cuando mi esposa Ana quedó embarazada de nuestro primer hijo. Era el año 2010, y en nuestro pueblo todavía había mucha gente que desconfiaba de los hospitales. Las mujeres preferían dar a luz en casa, con la ayuda de parteras que conocían todos los secretos de los nacimientos. Mi suegra insistió en que llamáramos a Doña Refugio, una mujer que llevaba décadas ayudando a traer niños al mundo. La primera vez que la vi, pensé que parecía una abuelita normal. Tenía el cabello blanco recogido en un moño, la piel arrugada por los años, y una voz suave que tranquilizaba a cualquiera. Vestía siempre de negro, pero eso no me pareció raro. Muchas mujeres mayores del pueblo lo hacían. Lo que sí me inquietó fueron sus ojos. Eran de un color gris muy pálido, casi transparentes, y cuando te miraba sentías que veía algo más allá de tu cuerpo, como si pudiera leer tu alma. Ana la adoró desde el primer momento. Doña Refugio venía a la casa 2 veces por semana para revisar el embarazo. Nunca cobraba mucho, solo pedía que le diéramos algunas cosas, hierbas frescas, velas blancas, y a veces, objetos extraños como listones rojos o pedazos de tela de la ropa de Ana. Decía que era para hacer limpias y proteger al bebé de malas energías. Los primeros meses todo parecía ir bien. Ana se sentía fuerte y saludable. Pero yo empecé a notar cosas raras. Cada vez que Doña Refugio venía, mi perro Canelo se escondía debajo de la cama y no salía hasta que ella se iba. Gruñía y temblaba como si hubiera visto algo terrible. Los pájaros que normalmente cantaban en el árbol del patio se quedaban en silencio cuando ella llegaba. Era como si la naturaleza misma rechazara su presencia. Una tarde, llegué temprano del campo y escuché voces en la habitación. Me acerqué sin hacer ruido y vi a Doña Refugio de pie junto a Ana, con las manos sobre su vientre. Pero no estaba haciendo una revisión normal. Sus labios se movían rápido, susurrando palabras que no pude entender. Eran palabras en otro idioma, o quizás en ningún idioma que exista. Su voz sonaba diferente, más grave, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Cuando abrí la puerta, ella se volteó hacia mí con una sonrisa. Pero por una fracción de segundo, juro que vi algo distinto en su rostro. Sus facciones se habían transformado en algo horrible, algo antiguo y lleno de odio. Parpadeé y volví a ser la dulce abuelita de siempre. Esa noche intenté hablar con Ana sobre lo que había visto, pero ella me dijo que estaba imaginando cosas por los nervios de ser padre primerizo. Me hizo prometer que no alejaría a Doña Refugio, que ella la necesitaba, y yo, como un tonto, acepté. Ojalá no lo hubiera hecho. Pasaron las semanas y empezaron a suceder cosas más extrañas. Encontré símbolos dibujados con ceniza en las esquinas de nuestra casa. Pequeñas bolsitas con cosas adentro escondidas debajo de nuestro colchón. Cuando las abrí, dentro había pelos, uñas y algo que parecía piel seca. Confronté a Doña Refugio y ella me dijo que eran amuletos de protección, que en el pueblo siempre se habían hecho así. Mi suegra la defendió, diciendo que yo no entendía las tradiciones. Pero luego empecé a escuchar las historias. Un día, tomando cerveza con don Pancho, el dueño de la tienda,
Mencioné de casualidad que doña Refugio estaba ayudando a Ana. Él se puso pálido y dejó de hablar. Cuando insistí, me llevó aparte y me dijo en voz baja que tuviera cuidado, que esa mujer no era lo que parecía. Me contó que años atrás, cuando él era joven, varios bebés habían fallecido poco después de nacer. Todos habían sido atendidos por doña Refugio. Las familias decían que los niños nacían bien, pero en cuestión de horas empezaban a ponerse fríos y grises, como si algo les absorbiera la vida. Los doctores nunca encontraron una causa, simplemente dejaban de respirar. Después de esos incidentes, doña Refugio desapareció del pueblo por más de 20 años. Nadie sabía dónde había estado, y ahora había regresado, más vieja pero exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado por ella de la misma forma que pasa por los demás. Don Pancho me miró con ojos llenos de miedo, y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que su hermana mayor, ya fallecida, le había contado que doña Refugio no era una simple partera, que ella hacía pactos oscuros, que tomaba algo de los recién nacidos, algo invisible pero esencial. Me dijo que los bebés que ella atendía nacían sin alma, que se las robaba en el momento del primer llanto. No quise creerle. Sonaba a superstición de pueblo, a historias de viejas para asustar, pero esa misma noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en nuestra habitación y veía a Ana dar a luz. Doña Refugio recibía al bebé, pero en lugar de limpiarlo y entregárselo a su madre, se lo acercaba a la boca y succionaba algo invisible del pequeño cuerpo. Una luz azul salía del bebé y entraba en ella, y cuando me entregaba a mi hijo sus ojos estaban vacíos, sin vida, como los de una muñeca. Desperté gritando. Ana estaba asustada preguntándome qué me pasaba. No pude decirle la verdad. Ya estábamos a solo 2 semanas del parto, y ella necesitaba estar tranquila, pero yo sabía que tenía que hacer algo. Al día siguiente fui a buscar al padre Ignacio, el sacerdote del pueblo. Le conté todo, esperando que me dijera que estaba loco. Pero él no lo hizo. Se quedó en silencio un largo rato, y luego suspiró. Me dijo que había rumores sobre doña Refugio desde hace décadas, pero nunca habían podido probar nada. Me dijo que esas criaturas existen, seres que se alimentan de lo más puro que tenemos, y que los bebés recién nacidos son lo más puro que hay en este mundo. Me dio un rosario bendecido y me dijo que lo pusiera en la habitación donde Ana daría a luz. Me dijo que rezara sin parar durante el parto y que no dejara a doña Refugio a solas con el bebé ni un solo segundo. Me advirtió que ella sería muy fuerte, que intentaría convencernos de que la dejáramos hacer su trabajo en privado, pero que no debía permitirlo bajo ninguna circunstancia. Los días previos al parto fueron una tortura. Ana sentía que algo andaba mal, aunque no sabía qué. Decía que sentía una presencia fría cerca de ella, especialmente por las noches. Yo dormía con un cuchillo debajo de la almohada, aunque no estaba seguro de que eso sirviera contra lo que enfrentábamos. Finalmente llegó el día. Era un martes por la tarde cuando Ana empezó con las contracciones. Mi suegra corrió a buscar a doña Refugio mientras yo preparaba todo en la habitación. Colgué el rosario en la pared, justo encima de la cama. También rocié agua bendita en las esquinas, aunque traté de hacerlo sin que nadie lo notara. Cuando doña Refugio llegó, me miró diferente. Sus ojos grises se clavaron en los míos y supe que ella sabía que yo sabía. Ya no había esa calidez falsa en su expresión. Había una amenaza silenciosa, una advertencia de que no me interpusiera en su camino. El parto fue largo y difícil. Ana gritaba de dolor y yo sostenía su mano, rezando en silencio las oraciones que el padre Ignacio me había enseñado. Doña Refugio trabajaba con eficiencia, pero yo no le quitaba los ojos de encima. Cada vez que ella murmuraba algo, yo rezaba más fuerte. Podía sentir una tensión en el aire, como si 2 fuerzas invisibles estuvieran luchando en esa habitación. Pasaron las horas y la habitación se fue llenando de una oscuridad extraña, aunque las velas estaban encendidas. Era como si la luz no pudiera penetrar completamente el espacio. Ana estaba agotada, casi sin fuerzas, y yo empezaba a sentir un cansancio que no era natural. Era como si algo estuviera drenando nuestra energía. De repente, doña Refugio dijo que ya era momento.
El bebé estaba por nacer. Mi suegra estaba junto a Ana, secándole el sudor de la frente. Yo me había posicionado de manera que pudiera ver todo lo que la partera hacía. No iba a apartar la mirada ni un segundo. Ana dio un último empujón con un grito desgarrador, y entonces lo escuché. El llanto de mi hijo. Era el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Un llanto fuerte y saludable que llenó la habitación. Por un momento, todo parecía estar bien. Doña Refugio envolvió al bebé en una manta y empezó a limpiarlo, pero había algo raro en sus movimientos. Se dio la vuelta ligeramente, dándome la espalda, y la vi inclinarse sobre mi hijo. Sus labios se movieron y comenzó a susurrar esas palabras extrañas otra vez, más rápido, más urgente. El llanto del bebé empezó a hacerse más débil. Algo dentro de mí se rompió. Dejé de rezar y me abalancé hacia ella gritándole que soltara a mi hijo. La empujé con todas mis fuerzas y le arrebaté al bebé de las manos. Doña Refugio cayó hacia atrás y cuando se levantó, su rostro ya no era humano. Su piel se había vuelto gris y arrugada como corteza de árbol viejo. Sus ojos completamente blancos, sin pupilas, y su boca se había abierto mostrando dientes negros y puntiagudos. Mi suegra gritó. Ana, aunque débil, también gritó al ver esa cosa horrible. Pero Doña Refugio, o lo que fuera que ella realmente era, solo me miraba a mí. Su voz salió distorsionada, como un eco de múltiples voces hablando al mismo tiempo. Me pertenece, dijo. Es mío por derecho, he esperado mucho tiempo. Yo sostenía a mi hijo contra mi pecho y retrocedí hacia la pared donde estaba el rosario. El bebé ya casi no lloraba, solo emitía unos gemidos débiles que me partían el corazón. Sentía su cuerpecito frío, demasiado frío. La criatura que había sido Doña Refugio avanzó hacia mí. Podía sentir su poder, su antigüedad. Mi suegra había corrido hacia la puerta, paralizada de terror. Ana trataba de levantarse de la cama, pero estaba demasiado débil por el parto. Entonces recordé las palabras del padre Ignacio. Tomé el rosario de la pared con una mano, mientras con la otra sostenía a mi hijo, y empecé a rezar en voz alta. Cada palabra que salía de mi boca parecía causar dolor a esa cosa. Se retorcía y gruñía, pero seguía avanzando. No puedes detenerme, siseó. Ya casi lo tengo, ya casi está vacío. Miré a mi hijo y mi corazón se heló. Sus ojitos, que habían estado cerrados, se abrieron por un momento. Estaban apagándose, como una vela consumiéndose. Podía ver literalmente cómo la vida se iba de ellos. Esa cosa le estaba robando el alma a distancia, solo con su voluntad, solo con su presencia. Desesperado presioné el rosario contra el pecho de mi bebé y recé con más fuerza que nunca en mi vida. Pedí a todos los santos, a la Virgen, a Dios mismo que protegiera a mi hijo. Lágrimas corrían por mi rostro mientras sentía cómo el cuerpecito en mis brazos se ponía cada vez más frío. La criatura se acercó tanto que pude oler su aliento, un olor a tierra mojada y cosas descompuestas. Extendió sus manos hacia mi hijo, manos que ya no parecían humanas, sino garras retorcidas y llenas de manchas oscuras. Fue entonces cuando mi suegra, reuniendo todo su valor, le arrojó el agua bendita que yo había dejado en la mesa. El agua cayó sobre la espalda de la criatura, y ésta soltó un chillido horrible, como de 1000 animales muriendo al mismo tiempo. Se volteó hacia mi suegra con una furia primitiva. En ese momento de distracción, corrí hacia Ana. Le puse al bebé en los brazos y le grité que lo sostuviera fuerte, que no lo soltara por nada del mundo. Ana, aunque estaba aterrada y confundida, abrazó a nuestro hijo con todas sus fuerzas. La criatura se volvió hacia nosotros nuevamente. Su forma empezaba a volverse más borrosa, como si estuviera entre este mundo y otro. Se acercó a la cama y extendió sus garras hacia el bebé. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Ana, con una voz que no parecía suya, empezó a cantar. Era una canción de cuna que su abuela le había enseñado cuando era niña. Una canción antigua, de esas que pasan de generación en generación. No sé si fueron las palabras o el amor de una madre en esa voz, pero la criatura se detuvo. Pareció confundida, como si la canción la lastimara de alguna manera.
Retrocedió un paso, luego otro. Su forma se hizo más borrosa todavía. Y entonces, con un último chillido de rabia y frustración, desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando solo un olor a azufre y ceniza. El silencio que siguió fue casi peor que todo lo anterior. Nos quedamos ahí los tres, sin poder movernos. Mi suegra estaba en un rincón, temblando. Ana sostenía al bebé, mecéndolo suavemente, y siguió cantando, aunque su voz se quebraba. Me acerqué a ellos con las piernas temblorosas y miré a mi hijo. Había dejado de llorar por completo. Estaba quieto, demasiado quieto. Su piel tenía un tono grisáceo y sus labios estaban azules. Lo tomé en mis brazos y lo sacudí suavemente, rogando que reaccionara. «Despierta, mi niño, por favor, despierta», susurraba una y otra vez, pero sus ojos seguían apagados, vacíos. Podía sentir un latido muy débil, pero era como si no hubiera nada detrás de esos ojos. Nada de esa chispa que hace que un ser humano sea humano. La criatura no se había llevado su vida, pero sí se había llevado algo más importante. Se había llevado su alma. Ana lloraba desconsolada. Mi suegra rezaba en el rincón, y yo solo podía sostener ese cuerpecito tibio que respiraba, pero que no estaba realmente vivo. Corrimos al hospital del pueblo más cercano. Los doctores nos dijeron que el bebé estaba estable, que sus signos vitales eran normales, que no había nada médicamente mal con él. Pero cualquiera que lo mirara a los ojos podía ver la verdad. No había nadie dentro de ese pequeño cuerpo. Mi hijo vivió 3 días. 3 días en los que respiraba, en los que su corazón latía, pero en los que nunca abrió los ojos completamente, nunca lloró, nunca buscó el pecho de su madre. Era como cuidar a una cáscara vacía. Los doctores no podían explicarlo. Decían que a veces los bebés nacen con problemas neurológicos severos, que era una tragedia, pero que no había nada que hacer. La tercera noche, simplemente dejó de respirar. Ana estaba sosteniéndolo cuando pasó. Ella me miró con unos ojos tan rotos, tan llenos de dolor, que apenas pude sostenerle la mirada. No tuve que decir nada. Ambos sabíamos qué había pasado realmente. El funeral fue pequeño. La gente del pueblo vino a darnos el pésame, pero había miradas extrañas. Susurraban entre ellos. Algunos nos evitaban. Supongo que las noticias de lo que había pasado esa noche se habían esparcido de alguna forma. Don Pancho vino a verme una noche, días después del entierro. Me dijo que Doña Refugio había desaparecido otra vez. Nadie la había visto desde esa noche. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido ahí. Algunos decían que era mejor así, que ojalá nunca regresara. Pero yo sabía la verdad. Ella seguía ahí afuera, en algún lugar esperando a la siguiente mujer embarazada, al siguiente parto, a la siguiente alma inocente que pudiera robar. Y lo peor de todo es que seguiría haciéndolo una y otra vez, porque esa es su naturaleza, su maldición o su propósito, lo que sea que la mueva a hacer lo que hace. Ana nunca se recuperó realmente. Cada noche despierta llorando, llamando a nuestro bebé. Hemos intentado tener más hijos, pero cada embarazo termina en los primeros meses. Es como si algo en ella se hubiera roto esa noche, algo que no puede repararse. Y yo cargo con la culpa. Debí haber insistido más, debí haberla llevado al hospital, debí haber hecho caso a las señales desde el principio, pero no lo hice, y ahora mi hijo está en un cementerio del pueblo, en una tumba pequeña con un nombre que apenas tuvo tiempo de usar. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, voy a ese cementerio. Me siento junto a su tumba y le hablo. Le cuento cómo hubiera sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. Le digo que lo siento, una y otra vez, aunque sé que no puede oírme, porque incluso si su cuerpo está ahí enterrado, su alma, la esencia de quien era, está en otro lugar. Un lugar oscuro al que fue arrastrada por esa criatura maldita. He buscado información sobre Doña Refugio. He hablado con gente mayor del pueblo y de pueblos cercanos. Las historias se repiten. Siempre es la misma. Una partera que llega a un lugar, se gana la confianza de las familias,
atiende partos, y luego los bebés simplemente se apagan. Y después de algunos años, cuando empiezan las sospechas, desaparece y aparece en otro lugar con otro nombre. Nadie sabe cuántos años tiene realmente. Nadie sabe qué es exactamente o por qué hace lo que hace. Solo sabemos que existe, que es real y que sigue ahí afuera. Por eso les cuento esta historia. No para que sientan lástima por mí, sino para que tengan cuidado. Si están esperando un bebé, si conocen a alguien que lo esté, tengan mucho cuidado con quién eligen para ayudarlos. No confíen solo porque alguien parece amable o porque tiene buena reputación. Miren más allá de las apariencias. Y si alguna vez conocen a una partera de ojos grises y pálidos, una mujer que pide cosas extrañas y que hace que los animales huyan de ella, corran. Corran lo más lejos que puedan y nunca miren atrás. Porque hay cosas en este mundo que no pueden ser vencidas. Solo pueden ser evitadas. Y rezar con todo lo que tengan, que nunca crucen su camino. Mi hijo se llamaba Santiago. Vivió 3 días sin alma, gracias a esa bruja maldita que se hace pasar por partera. Y yo tengo que vivir el resto de mi vida sabiendo que no pude protegerlo. Que fallé en lo único que realmente importaba. Esa es mi historia. Esa es mi advertencia. Y espero que nunca tengan que vivir algo parecido. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Eventos que ocurren en la oscuridad de la noche, en carreteras solitarias donde nadie puede escuchar los gritos de auxilio. A veces, las personas desaparecen sin dejar rastro, y otras veces, aparecen en circunstancias que nadie puede comprender. Esta es una de esas historias que te hacen cuestionar si realmente estamos solos en este mundo, o si hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Fernando era un hombre trabajador de Veracruz. Llevaba más de 15 años manejando su tráiler por las carreteras del país, transportando mercancía de un lado a otro. Era un hombre simple, de familia humilde, que conocía cada curva y cada pueblo a lo largo de sus rutas habituales. No era de los que creían en fantasmas ni en brujas. Para él, esas eran historias que las abuelas contaban para asustar a los niños. Pero aquella noche del mes de octubre, su forma de ver el mundo cambiaría para siempre. Era casi las 9 de la noche cuando Fernando sintió el cansancio apoderarse de sus huesos. Había manejado desde el amanecer y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por las luces débiles de su tráiler. Sabía que no podía seguir así. Un descuido, una cabezada, y todo podría terminar en tragedia. A lo lejos, vio las luces parpadeantes de un pequeño hotel al lado de la carretera. No era de esos hoteles modernos con estacionamiento amplio y recepción elegante. Era un lugar viejo, de esos que ya casi nadie usa porque las nuevas autopistas los dejaron olvidados. Pero Fernando no tenía muchas opciones. Necesitaba descansar, aunque fuera unas horas. Estacionó su tráiler en el terreno de tierra que servía como estacionamiento. El lugar estaba completamente vacío. No había otros vehículos, ninguna señal de vida más que una luz titilante en la recepción. Fernando bajó de su cabina, estiró las piernas y caminó hacia la entrada del hotel. El viento frío de la noche le golpeó el rostro, y por un momento sintió un escalofrío extraño recorrer su espalda. La puerta de vidrio estaba empañada por el polvo y la suciedad de años. Adentro, detrás de un mostrador de madera carcomida, estaba un hombre mayor con el rostro arrugado y una mirada cansada. No sonrió cuando Fernando entró. Solo lo miró como si ya supiera quién era. «Buenas noches, necesito una habitación», dijo Fernando mientras sacaba su cartera. El hombre no respondió de inmediato. Lo observó durante unos segundos más de lo normal, como si estuviera evaluando algo. Finalmente, tomó una llave oxidada de un gancho en la pared y la deslizó sobre el mostrador. «Habitación 7, al final del pasillo», dijo el hombre con voz ronca. 50 pesos la noche. Fernando pagó, tomó la llave y caminó por el pasillo mal iluminado. Las paredes estaban pintadas de un color verde desgastado, y el olor a humedad era tan fuerte que casi podía sentirlo en la garganta. Las luces del techo parpadeaban de vez en cuando, como si la electricidad del lugar estuviera a punto de fallar. La habitación 7 estaba al final,
justo como había dicho el encargado. Fernando metió la llave en la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido que le puso los pelos de punta. El cuarto era pequeño y simple, una cama con sábanas blancas algo amarillentas, una mesita de noche con una lámpara que apenas funcionaba, y una ventana con cortinas pesadas que bloqueaban cualquier luz exterior. Fernando cerró la puerta detrás de él y dejó su bolsa sobre la silla. Estaba demasiado cansado como para pensar en lo extraño que era el lugar. Solo quería dormir. Se quitó las botas, se acostó en la cama sin siquiera desvestirse completamente y cerró los ojos. El sueño llegó rápido, pesado como una manta de plomo, pero no duró mucho. Fernando no supo qué hora era cuando despertó. La habitación estaba completamente oscura. La lámpara de la mesita se había apagado, y por un momento pensó que quizás la electricidad del hotel había fallado. Pero entonces escuchó algo, un sonido suave, como el roce de tela contra el piso, como si alguien estuviera arrastrando algo. Abrió los ojos lentamente, todavía aturdido por el sueño. Al principio no vio nada, solo la oscuridad densa de la habitación. Pero entonces, en la esquina junto a la ventana, distinguió una forma, una silueta oscura que no debería estar ahí. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura no se movió, simplemente estaba ahí, de pie en la esquina, completamente inmóvil. Fernando parpadeó varias veces, pensando que tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero la forma seguía ahí, y luego, lentamente, comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran el suelo. La oscuridad que la rodeaba parecía moverse con ella, como si fuera parte de la noche misma. Fernando sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Quiso moverse, quiso levantarse de la cama, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera paralizado por el miedo. La figura se acercó más, y entonces Fernando pudo verla con más claridad. Era una mujer, o al menos, había sido una mujer alguna vez. Su piel era pálida como la cera, y su cabello largo y negro caía sobre su rostro como una cortina oscura. Vestía algo que parecía un vestido viejo y rasgado, manchado con algo que Fernando no quiso identificar, pero lo peor eran sus ojos. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que lo miraban fijamente, como si pudieran ver directamente dentro de su alma. Fernando finalmente logró moverse. Gritó, un grito ahogado por el terror, y se lanzó fuera de la cama. Tropezó con sus propias botas, cayó al suelo, pero se levantó de inmediato. No miró atrás, corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió corriendo por el pasillo. Sus pies descalzos golpeaban contra el piso frío mientras corría desesperado. Podía escuchar algo detrás de él, ese mismo sonido de tela arrastrándose, pero ahora más rápido, más cerca. Llegó a la recepción, pero no había nadie. El hombre mayor había desaparecido. Fernando no se detuvo. Salió por la puerta principal hacia el estacionamiento, hacia su tráiler. La noche estaba fría y silenciosa. No había estrellas en el cielo, solo una oscuridad espesa que parecía tragarse todo. Fernando corrió hacia su tráiler, abrió la puerta de la cabina y se lanzó adentro. Cerró la puerta con seguro, temblando de pies a cabeza. «Tranquilo, tranquilo», se dijo a sí mismo, tratando de controlar su respiración. Solo fue un sueño, solo fue una pesadilla. Pero sabía que no había sido un sueño. Había visto algo, algo que no debería existir. Se quedó ahí sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, esperando que su corazón se calmara. Afuera, todo estaba en silencio. El hotel seguía ahí, con sus luces débiles parpadeando en la oscuridad. Fernando decidió que no iba a quedarse ni un segundo más en ese lugar. Iba a arrancar el tráiler y seguir manejando hasta el amanecer si era necesario. Metió la llave en el contacto y giró. El motor tosió pero no arrancó. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Pero el tráiler no respondía. No, murmuró desesperado. Golpeó el volante con frustración. Y entonces en el espejo retrovisor la vio. Estaba en el asiento trasero de la cabina. La misma mujer.
La misma figura oscura con el cabello negro y las cuencas vacías. Pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Fernando sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. No podía respirar. No podía moverse. Solo podía mirar a través del espejo mientras la figura se acercaba lentamente hacia él. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. La figura extendió una mano hacia él. Una mano larga y delgada, con dedos que parecían demasiado largos para ser humanos. Los huesos se marcaban bajo la piel pálida, y las uñas eran negras y puntiagudas. Fernando sintió como esa mano helada tocaba su hombro. El frío que emanaba de ella era antinatural, como si toda la calidez de su cuerpo estuviera siendo absorbida. Un dolor punzante le recorrió desde el hombro hasta el pecho, y entonces todo se volvió oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando recuperó la conciencia. Ya no estaba en la cabina del tráiler. Estaba afuera, de pie en medio de la carretera oscura. El viento soplaba con fuerza, llevándose consigo hojas secas y polvo. Fernando miró a su alrededor confundido. Su tráiler estaba ahí, estacionado junto al hotel, pero él estaba a varios metros de distancia, en medio del camino. No recordaba cómo había llegado ahí. No recordaba haber salido de la cabina. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Miró hacia el hotel. Las luces ya no estaban encendidas. El lugar estaba completamente oscuro, como si estuviera abandonado desde hacía décadas. «¿Qué me está pasando?», murmuró Fernando con la voz quebrada por el miedo. Intentó caminar de regreso hacia su tráiler, pero sus piernas no respondían bien. Cada paso era un esfuerzo enorme. Sentía como si algo estuviera jalándolo en la dirección opuesta, como si la carretera misma no quisiera dejarlo ir. Y entonces la escuchó. Una voz. Era una voz de mujer, pero no era una voz normal. Era un susurro que venía de todas direcciones al mismo tiempo. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. Era una invitación, o quizás una advertencia. Fernando volteó bruscamente, buscando el origen de la voz. Y ahí estaba ella de nuevo, la mujer de las cuencas vacías. Esta vez no estaba sola. Detrás de ella había más figuras, sombras oscuras que se movían lentamente, como si estuvieran emergiendo de la misma oscuridad de la noche. Todas tenían la misma apariencia demacrada, el mismo aire de muerte que las rodeaba. Fernando sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No era un hombre que llorara fácilmente, pero en ese momento, el terror era tan abrumador que no podía controlarlo. «Por favor», suplicó con voz ahogada. «Déjenme ir. Yo no hice nada. Solo quería descansar». Pero las figuras no respondieron. Solo se acercaron más, rodeándolo lentamente. Fernando intentó correr, pero sus piernas finalmente cedieron. Cayó al suelo, golpeándose las rodillas contra el asfalto. El dolor fue intenso, pero no tanto como el miedo que sentía en ese momento. Las figuras estaban cada vez más cerca. Podía sentir el frío que emanaba de ellas, un frío que penetraba hasta sus huesos. Cerró los ojos con fuerza, rezando en silencio, pidiendo a Dios que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero cuando abrió los ojos, ellas seguían ahí. La mujer de las cuencas vacías se arrodilló frente a él. Su rostro estaba tan cerca que Fernando podía ver cada detalle de su piel pálida y agrietada. Podía oler el aroma a tierra mojada y algo más, algo putrefacto que le revolvió el estómago. Ella levantó una mano y la colocó sobre el pecho de Fernando. Él sintió como su corazón comenzaba a latir más lento, como si estuviera siendo obligado a detenerse. «No», susurró Fernando con el último aliento que le quedaba. «No, por favor». Pero sus palabras no sirvieron de nada. La oscuridad lo envolvió completamente. Ya no podía ver, ya no podía escuchar. Solo sentía el frío. Un frío tan profundo que ya no sabía dónde terminaba la noche y dónde comenzaba él. Y entonces no sintió nada más. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, un automovilista que pasaba por la carretera notó algo extraño a un lado del camino. Se detuvo y bajó de su vehículo para investigar. Ahí, tirado en la orilla de la carretera, estaba el cuerpo de Fernando. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el cielo con una expresión de terror absoluto. Su piel estaba pálida, casi gris,
como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. No había marcas visibles, ninguna herida que pudiera explicar lo que le había sucedido, pero lo más perturbador era su expresión. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera intentado gritar en sus últimos momentos, y sus manos estaban aferradas a su propio pecho, como si hubiera estado tratando de proteger su corazón de algo invisible. Las autoridades llegaron poco después. Revisaron el cuerpo, buscaron pistas, interrogaron a cualquiera que pudiera haber visto algo, pero no encontraron respuestas. El tráiler de Fernando estaba estacionado junto a un viejo hotel abandonado, un lugar que según los registros había cerrado hacía más de 20 años. Las autoridades revisaron el interior de la cabina, pero no había nada fuera de lo normal. No había signos de lucha, no había huellas de otras personas. Oficialmente, dictaminaron que Fernando había sufrido un paro cardíaco. Dijeron que probablemente había salido de su tráiler durante la noche, tal vez porque se sintió mal, y que su corazón simplemente se detuvo. Pero los que vivían en la zona, los que conocían las historias de ese tramo de carretera, sabían que había algo más. Hablaban en voz baja sobre el hotel abandonado, sobre las personas que habían desaparecido o habían aparecido sin vida en ese mismo lugar a lo largo de los años. Decían que había una mujer, una bruja que había sido condenada y dejada para que pereciera en ese hotel muchos años atrás. Decían que su espíritu nunca había encontrado paz, y que ahora vagaba por la carretera, buscando a viajeros solitarios que cometieran el error de quedarse en ese lugar maldito. La familia de Fernando nunca aceptó la explicación oficial. Su esposa sabía que su marido era un hombre sano, fuerte, no tenía problemas del corazón, pero las autoridades insistieron en que no había otra explicación. Cerraron el caso rápidamente. El tráiler de Fernando fue devuelto a su familia. Su hijo mayor intentó usarlo para continuar con el negocio familiar, pero después de la primera noche, se negó a volver a subirse. Dijo que había sentido algo en la cabina, una presencia fría que lo observaba desde el asiento trasero. Dijo que había escuchado susurros en la oscuridad. El tráiler fue vendido poco después. Nadie en la familia quería tener nada que ver con él. Hasta el día de hoy, los camioneros que conocen la historia evitan ese tramo de carretera por la noche. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí, nunca se detienen. Nunca se quedan en los hoteles abandonados que todavía se pueden ver a lo largo del camino, porque saben que hay cosas en la oscuridad que es mejor no despertar. Cosas que esperan pacientemente a que alguien cometa el error de cruzarse en su camino. Y cuando lo hacen no hay escapatoria. Fernando lo aprendió de la peor manera posible. Su historia se convirtió en otra leyenda más de la carretera. Otra advertencia que los viejos conductores cuentan a los nuevos. Una historia que te hace mirar 2 veces por el espejo retrovisor cuando manejas solo en la noche, porque nunca sabes si alguien o algo está sentado en el asiento de atrás, esperando el momento perfecto para tocarte el hombro con sus dedos helados. Y para entonces ya será demasiado tarde.